Bien, vamos a comenzar. Buenas tardes. De nuevo, un día más, por tercer día consecutivo, a todas y todos los que estáis conectados desde aquí en Europa y posiblemente muy buenos días a los que nos seguís desde otras partes del mundo. Aunque hoy parece que tenemos pocas conexiones, se nota que es tercer día y estamos ya un poco cansados quizá. Soy Ana Llueva y os doy la bienvenida a esta tercera y última jornada en el Congreso Internacional Virtual USATIC 2025 en la temática Ubiqui Social, Aprendizaje con TIC. Bienvenidos, bienvenidas, tanto a los que nos habéis podido acompañar estos días anteriores como a aquellos que os habéis incorporado hoy por primera vez. Junto con mi compañero José Luis Alejandre tengo el placer de dirigir este evento, organizado, como sabéis, por la red EULES de la Universidad de Zaragoza, de la que ambos somos coordinadores. Muchas gracias a todos los miembros de la red que os habéis implicado en la organización. Esta es la 13ª edición ya del Congreso, que siempre hemos hecho en este formato virtual, con un éxito que pues os debemos a todos los participantes, ¿no? Muchos de vosotros que ya sois fieles a esta cita, así que muchísimas gracias. Estos 2 días pasados hemos podido disfrutar de 2 excelentes conferencias con Jorge Gómez y con Inés Escario, y hoy nos acompaña Luisa Eugenia Reyes, a la que tengo el gusto de saludar ahora. Muy buenas tardes, Luisa, y bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Encantada de saludarte y estoy segura de que nos vas a ofrecer también una excelente conferencia. Así que, como estamos deseando escucharte, que es lo importante, le voy a ceder la palabra a mi compañero en la organización, a José Luis, para que te dé también la bienvenida a todos los participantes y también te presente adecuadamente. Cuando quieras, José Luis. Gracias, Ana. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas los compañeros, amigos que nos acompañáis en esta tercera y última jornada del Congreso Internacional Virtual USATIC en su edición del año 2025. Por supuesto, me uno a las palabras de mi compañera Ana de agradecimiento a los miembros de la organización, de nuestra red EULES, por el trabajo que ha habido detrás y el que está habiendo estos días en cuanto a la dinamización de los foros que acompañan a las comunicaciones que habéis presentado, ¿no? Y, por supuesto, agradeceros a vosotros, a los participantes, que, como decía Ana, el haber podido organizar este congreso durante 13 años seguidos, pues obviamente es gracias a vosotros, ¿no? A que hay una respuesta por vuestra parte. Por dar unos datos cualitativos, en los 2 días que llevamos hemos recogido los datos a mitad de mañana del día de hoy aquí en España y ya había más de 2.000 visualizaciones de los vídeos que acompañan a cada una de vuestras comunicaciones y más de 240 comentarios, ¿no? en los foros que acompañan a cada uno de los vídeos, ¿no? Que es una segunda parte de la sesión que hacemos en cada una de las jornadas que componen este congreso. Y ya pues me toca sin más presentar a la ponente de hoy, a Luisa Reyes, que actualmente ocupa el cargo de directora académica de Inteligencia Artificial, estas palabras que tanto nos suenan en los últimos tiempos, y optimización de procesos en la Universidad Rey Juan Carlos aquí en España, ¿no? Ella es titular de universidad en el Departamento de Organización y Dirección de Empresas y experta en la adopción de la inteligencia artificial. Ha recibido el premio del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid a su tesis doctoral y es docente excelente por la Fundación Madrid +D. Con este bagaje, pues Luisa hoy nos va a hablar un poquito de ejemplos prácticos, demostraciones de cómo la inteligencia artificial puede transformarse en una aliada clave en la enseñanza desde aspectos como la planificación de lecciones o de clases, la generación de contenidos, la creación de actividades interactivas para aumentar la motivación del estudiantado, hasta la evaluación de su propio rendimiento, ¿no? Y además abordará cómo estas tecnologías pueden ayudar a personalizar la educación, adaptándose a las necesidades únicas de cada estudiante, ¿no? Proporcionando recursos educadores innovadores. Así que ya sin más, os quiero recordar que la dinámica, aunque ya es conocida, no está de más recordar que la dinámica de la conferencia, en primer lugar Luisa pues expondrá su conferencia y vosotros podréis en el chat escribir todas aquellas preguntas, comentarios, sugerencias que queráis hacer en relación con el contenido de la charla, ¿no? Nosotros las iremos recogiendo de una manera ordenada para trasladárselas a la ponente una vez que ella termine. Poco más que añadir, así que Luisa, cuando quieras, la pantalla es toda tuya. Muchas gracias.
Y como no puede ser de otra manera, siempre hay que empezar agradeciendo, ¿no? Y es agradecer a la organización, por supuesto, la invitación a participar pues, en estas sesiones plenarias. ¿Cómo lo he estructurado y de qué forma planteo mi intervención? Mi intervención la planteo con una estructura, en principio, de reflexión sobre algunas cuestiones fundamentales, ¿no?, que tenemos que abordar, y es que sí o sí a la transformación. Aquí no hay una posibilidad de respuesta contraria. A partir de ese momento, cómo desde la Universidad Rey Juan Carlos hemos planteado la transformación de la universidad con inteligencia artificial para todos los colectivos, bueno, pues un poco abriendo todo ese paraguas para finalmente terminar en el ejercicio de la profesión docente e investigadora, porque tenemos, ¿no?, este doble perfil fundamentalmente en el nivel universitario, aunque también a otros niveles, porque al final el ejercicio de la profesión docente siempre lleva por detrás, de alguna manera, la investigación y la actualización constante. Voy a compartir toda la pantalla mía de tal manera que los movimientos que yo vaya haciendo van a ser directamente vistos, porque voy a ir cambiando en algunos momentos de aplicación. Bien, comenzando, por tanto, con unas reflexiones, ¿no? Decía que lo primero que tenemos que plantearnos es qué presiones externas tenemos en la educación que nos llevan a la adopción de la inteligencia artificial, entre otras. La tecnología, y hablábamos antes, ¿no?, avanza a pasos agigantados, pero es que en este caso particular no tenemos capacidad de estar al día de todas las novedades que van apareciendo en torno a la inteligencia artificial. Siempre ha avanzado más rápido que las instituciones educativas, pero yo creo que ahora somos todavía mucho más conscientes de la lentitud que, por muy rápido que queramos, no tenemos ni siquiera capacidad de estar al día continuo en las nuevas tecnologías que van saliendo. La inteligencia artificial, por otro lado, nos está redefiniendo la creación y la evaluación del conocimiento, también la de la investigación. Y esta es una frase, ¿no?, que parece sacada de la IA siempre, que dice redefine, nos transforma, pero es que es cierto. Ahora bien, no es menos cierto que la necesidad de validación humana, no solo porque la normativa nos obliga, sino porque, como muy bien sabemos, la inteligencia artificial alucina en muchas ocasiones. Y la generación de contenido únicamente basado en las respuestas de la inteligencia artificial es cuanto menos muy peligrosa. Por otro lado, tenemos una presión que es la de los estudiantes. Dice, los estudiantes son nativos digitales. Yo siempre tengo mis dudas a una afirmación tan taxativa. Son nativos digitales, yo siempre digo, del TikTok, del Instagram, porque a veces no son tan nativos digitales de herramientas, por ejemplo, tan simples como el Office 365. Y nosotros tenemos que dar respuesta a las necesidades de empleabilidad que estos estudiantes tienen. Ellos tienen altas expectativas en la IA, porque para ellos es el aliado perfecto. Les hace las tareas. Estamos últimamente viendo y suspendiendo a estudiantes de los cuales somos conscientes que determinados trabajos, fin de grado, actividades de evaluación académica, de evaluación continua fundamentalmente, están desarrollados por la IA. La IA la tienen que utilizar, pero tienen que saber utilizarla. Esas expectativas, ¿no?, de que es el amigo mágico que todo me lo resuelve, necesita de una alfabetización en inteligencia artificial. Por otro lado, hay otra de las presiones importantes que también nos hace que tengamos que cambiar, y es el modelo económico, la financiación. Jugamos en terrenos diferentes, universidades públicas y privadas,
y ni mejores ni peores, en terrenos distintos. En el caso de las universidades públicas, con una financiación que tenemos que ajustar muy bien para poder llegar a todo, se nos hace a veces muy complicado seguir las tendencias actuales de inteligencia artificial y de automatización. Detrás tenemos fundamentalmente soluciones desarrolladas con procesos que necesitan licenciamiento y que requieren de presupuesto, o bien que en el uso de herramientas de código abierto tengamos grandes equipos de TI que son capaces de tener desarrollos en base a esas tecnologías más democratizadas en ese sentido. Y por último, la competencia en educación superior, fruto, y no solo desde la pandemia, porque ya antes las teníamos, se intensifica a nivel global, con lo cual sí o sí tenemos que adoptar por múltiples razones la inteligencia artificial, y yo siempre lo uno, y la automatización en educación superior. Aquí es donde esta frase de la transformación no es opcional, sino que es un imperativo estratégico de supervivencia y éxito institucional. Frase que está enfocada hacia las instituciones de educación superior, no lo es diferente cuando nosotros ponemos este razonamiento en nosotros como docentes. La transformación para nosotros tampoco es opcional. Es también un imperativo estratégico, pero de supervivencia y éxito profesional para los docentes y los investigadores. Y cuando digo esta frase, también hay que poner en contexto no solamente, y parece, ¿no?, que a veces cuando hablamos del docente siempre nos quedamos en esa parte docente, sino también en esa parte de investigadores. Veamos simplemente la cantidad de call for paper que existen, cuya temática o topic fundamentalmente vira en torno a la tecnología, a la transformación o a la inteligencia artificial, simplemente. Pensemos en otra reflexión. Las universidades que abracen proactivamente esta transformación no solo prosperarán, sino que liderarán la próxima era de la educación superior, contribuyendo, dice, significativamente al avance de la sociedad del conocimiento. Viremos exactamente igual y hablemos de los docentes. Los docentes no seremos, por tanto, esa figura de docente tradicional y, como escuchamos continuamente, seremos facilitadores del conocimiento. Bueno, pues lideraremos esa próxima era de facilitadores del conocimiento en una sociedad de conocimiento abierto, pero es más, impulsado por universidades ya inteligentes, porque la universidad tardará más o tardará menos, pero serán universidades inteligentes, entendidas estas como aquellas, ¿no?, que adoptan la inteligencia artificial. En este caso, tenemos que pensar en la IA como un amplificador de capacidades, pero de capacidades para todos. Luego veremos que abrazamos a todos los colectivos de cualquier institución de educación, sea superior o no. En este sentido, nosotros hablamos de la IA como extensión cognitiva o la IA como facilitador de personalización. Cojamos la primera de ellas, ¿no?, como una extensión cognitiva. En este sentido, se presenta como una herramienta que realmente potencia las capacidades cognitivas, pero de todos los colectivos, estudiantes, docentes y administradores. No solo nos va a permitir hacer un procesamiento más efectivo de la información, sino que nos va a permitir descubrir patrones que de otra manera probablemente nos pasarían desapercibidos. Además, nos va a facilitar esa generación de insight que nos permitirá la toma de decisiones y las nuevas líneas de investigación que podamos enfrentar o afrontar. Por otro lado, hemos dicho dos amplificadores, la IA como facilitador de la personalización. Y este también es un argumento que oímos continuamente, pero que yo todavía diría que no he visto al 100%
ninguna solución de personalización del conocimiento más allá del establecimiento de unas rutas como siempre se ha hecho, ¿no? Cuando hacíamos esos POD clásicos en los que nosotros podemos establecer el proceso y en función de la capacidad de respuesta o del número de respuestas válidas o acertadas es capaz de sacar unas u otras, por ejemplo, en evaluación, preguntas. No, nosotros hablamos de una personalización distinta, de una personalización en base a diagnósticos previos, en base a un tracking en el momento, ¿no? En el que el estudiante está realizando las tareas y posteriormente veremos cómo entonces personalizamos contenidos, personalizamos evaluaciones, etcétera. Es en este sentido en el que esa personalización la podemos ver desde la taxonomía de las distintas formas de concebir o de desarrollar la inteligencia artificial. Desde el lado de la IA predictiva, en ese paraguas, estamos en la IA de rendimiento estudiantil y del riesgo de deserción. Podemos utilizarla para, con patrones históricos, buscar aquellos factores que nos pueden alertar de un posible abandono estudiantil. Pero no solamente en esta cuestión, que también ya está manida, ¿no? En ese sentido, sino a mí me parece mucho más importante en una customización de la demanda de cursos y de recursos que pueda tener el estudiante. Es un tracking de las competencias en las que un estudiante mejor se maneja, por ejemplo, puede ser un indicativo de una recomendación o de una predicción de un área de desarrollo posterior, por ejemplo. Puede serlo para también, en el caso de los docentes, el análisis predictivo de las tendencias de investigación, que se puede hacer con los agentes, como luego veremos, o las predicciones de las necesidades de mantenimiento de infraestructura. Tenemos también la IA prescriptiva, que es aquella que utilizamos para recomendaciones personalizadas de trayectorias académicas, optimización de horarios y asignación de recursos, intervenciones pedagógicas específicas o incluso estrategias de comunicación optimizadas por la audiencia. Esto, y como a lo mejor luego si tengo tiempo comentaré, es una de las acciones que, por ejemplo, nosotros hemos puesto en marcha a la hora de customizar o personalizar esta información que un investigador puede recibir en función del momento de la carrera investigadora en la que se encuentra. Unas informaciones tradicionales en las que todos recibíamos unas notificaciones de convocatorias y que comenzábamos con las convocatorias de la Unión Europea para un Nobel que está empezando, probablemente le desaliente a seguir leyendo ese correo donde a lo mejor abajo del todo hay una convocatoria más simple y más accesible para él. Saber en qué momento está cada uno y poder personalizar esas newsletters que al final no implican más que cambios de órdenes, pues también es importante. Por otro lado, tenemos la IA generativa, ¿no? Que es aquella que utilizamos, estoy segura todos, para la generación de contenido educativo. Generativa de texto, generativa de imagen o generativa de vídeo. Aquí hablamos de generación de preguntas tipo test o de todo tipo de preguntas de evaluación, incluso de escenarios de aprendizaje como un desarrollo a más del del estudio de caso, o bien la generación de materiales de comunicación, en muchos casos institucional. Y por último tendríamos la IA conversacional, que son los asistentes virtuales, ¿no? El tutor 24/7 del que siempre hablamos para estudiantes y yo también diría que para profesores. Estos chatbots especializados que nosotros
También, ¿no? Estamos casi todos ahora mismo en esta carrera por desarrollar chatbot y que en muchos casos hiperescalares ya nos lo están metiendo en nuestros propios modelos de los LMS que tengamos implantados, pues es algo en lo que las posibilidades de aplicación de la IA en docencia son claras. Pero decía, para estudiantes, ¿no? Ese tutor 24/7, lo cual también nos hace cambiar nuestra forma de impartir las clases, pero también para docentes. Yo pongo de ejemplo que el docente en un momento determinado no deja de ser un estudiante, pues por ejemplo los cursos de bienvenida en los que dentro de la Universidad Rey Juan Carlos hemos elaborado un chatbot conversacional para el onboarding del profesorado. Si bien es cierto que seguimos manteniendo esa parte de curso donde se le cuentan procesos y procedimientos y bueno, pues un poco se le abre la mente a lo que existe. Posteriormente hemos enlazado a un chatbot de elaboración propia por el propio equipo, insertado en Moodle para ser más fácil encontrar todos los procesos, los procedimientos o las necesidades que un docente puede tener. Al final, muchas veces decimos que a los estudiantes les cuesta leer, pero a nosotros también nos cuesta leer muchas cuestiones que, bueno, pues por diferentes razones no entran dentro de lo que nosotros diariamente hacemos, que es leer sobre el área de conocimiento en el que nos desempeñamos. ¿Qué impacto tiene? Pues tiene impacto diferencial en los diferentes colectivos. La IA, ¿no? En cuanto a los estudiantes está claro que nos hemos referido a un aprendizaje personalizado y a un desarrollo de competencias del siglo XXI. El empoderamiento del cuerpo docente también es importante porque la IA como tal no solo me va a permitir generar diversidad y yo creo que ahí es muy potente, ¿no? En la elaboración de actividades de evaluación continua, donde los cambios de modelo ahora mismo nos priman mucho más, ¿no? Esas actividades de evaluación continua y nos vemos abocados a estar cambiando continuamente dichas actividades. Hoy la IA nos puede dar insights muy importantes para esos desarrollos, sino que también en procesos de automatización. Luego veré algunos casos de uso, de implantación en el cuerpo docente y veremos cómo ese empoderamiento nos libera de determinadas tareas que para nosotros no tienen valor, pero que burocráticamente pues tenemos que realizar. Y por supuesto en administración y gestión tenemos todo el tema de optimización y que si bien es cierto que a lo mejor la IA no la vemos tan directamente implicada, solamente tenemos que pensar en la inteligencia artificial integrada en Word, en Excel, en Teams, para reuniones, etcétera. A partir de ahí podemos hablar de soluciones a más, como desarrollos de aplicaciones en el ámbito de gestión, etcétera. Y alguien podría decir, pero esto no es IA. Bueno, pero es que con la IA hoy lo hacemos mucho más fácil. No necesitamos tanto código. Luego, por tanto, también tenemos una facilitación para muchas de las tareas que los docentes desarrollamos. ¿Y cuál ha sido nuestra visión con este paraguas? Pues un plan de transformación y empoderamiento mediante inteligencia artificial que se articula para todos estos colectivos y que voy a comentar muy rápidamente para poder dejar tiempo a ver algunas herramientas. Un plan que tiene su foco fundamental en un plan anterior que ya existía de transformación digital y que pone en la base a las personas. Un plan que se estructura en base a principios rectores, a áreas transversales que van a afectar a toda la institución educativa, a unos ejes de actuación que, como no puede ser de otra manera, uno de los ejes es directamente el de docencia y aprendizaje, aunque otros ejes también nos van a tener un gran impacto en el docente y, por supuesto, con hitos indicadores e estimaciones académicas. Solamente voy a hacer mención en la parte de principios rectores a la base. Y la base es lo más importante, que es un plan centrado en las personas. De nada nos va a valer implantar
poco poner en adopción la inteligencia artificial si en la base no tenemos a las personas. Y si en la base no hemos considerado antes que no estamos todos los docentes, todos los estudiantes o todos los colectivos de administración y servicios en el mismo punto de salida. Y no estar en el mismo punto de salida significa no tener las mismas competencias digitales. Esto nos hace que tengamos que establecer, no voy a decir velocidades de implantación porque no son velocidades, sino estrategias diferenciadas para dentro de un mismo colectivo para distintos tipos de grupos dentro de un colectivo. A partir de aquí se abraza un segundo nivel, que sería el que tenemos en los puntos 2, 3 y 4, que hace referencia más a la parte de gobernanza, un quinto y un sexto que hacen que sea absolutamente necesario que, si bien pensamos en que estamos a distintas velocidades, es necesaria una formación también para las distintas velocidades y para los distintos colectivos y, como siempre, como cualquier plan, tiene que tener una evaluación continua. Estas serían las partes de las áreas transversales que tenemos que abordar. Gobernanza de un plan de transformación que implica a toda la organización, porque no va a haber éxito de un plan de transformación para los docentes, para los investigadores o para el personal de administración y servicios si no somos capaces de cambiar el mindset. Y este cambio de mentalidad es fundamental para que la adopción sea exitosa. Comentábamos al principio, ¿no? Pues a mí para lo que me queda, esta es una frase que escuchamos continuamente. Bien, hoy sabemos que las pirámides generacionales están dadas la vuelta y España no es un caso particular. Hoy la edad media y a muy pocos años tendremos unos trabajadores que, si no son ya, de muy alta edad. Esto implica que para lo que me queda no me adapto a lo que está ahora mismo ocurriendo y, por tanto, lo que estoy sacando al mercado, que son las generaciones futuras, porque para mí lo que me queda no me implica convertirme en un docente que utiliza y que les explica a los estudiantes cómo utilizarlo en el ámbito de su área de conocimiento, porque no podemos olvidar que el estudiante aprenderá IA, pero también aprende de lo que el profesor le enseña en su área de conocimiento y de cómo él lo aplica. No hace falta directamente cursar cursos específicos de IA, sino que nuestra propia docencia y cómo nosotros lo utilizamos y le hacemos ver a los estudiantes que lo pueden utilizar es también alfabetización en IA. Luego, por tanto, gobernanza, formación y, muy importante, comunidad. Comunidad de makers amparada con un proyecto de mentoring donde unos a otros se apoyan. Y, por supuesto, un equipo de prospectiva que es, digamos, aquellos que están más avanzados, en el caso de los docentes, por ejemplo, en el uso de las herramientas, que van analizando todo aquello que va saliendo. En nuestro caso particular tenemos un equipo de prospectiva centrado en 2 docentes de cada una de las facultades de la universidad. De tal manera que este equipo de prospectiva es aquel que testa pues algunas de las soluciones que algunos hiperescalares nos proponen o que nosotros mismos vamos viendo que tienen aplicación en nuestras facultades. A partir de aquí, lo que se hace es, con estos 2 pivotes centrales, se generan grupos de trabajo, porque si ponemos un ejemplo en Facultad de Medicina, podríamos ver que las áreas son muchas y que, por tanto, las mismas herramientas que se pueden utilizar en radiología no tienen por qué ser las mismas herramientas que se utilicen en hematología. Luego, por tanto, tenemos la necesidad de, aunque tengamos 2 personas pivote en un equipo de prospectiva como enlace hacia lo que es la generación, el core
del proyecto de transformación generan luego otro tipo de grupos de docentes con necesidades específicas en cuanto a áreas de conocimiento más concretas. En cuanto a las áreas de actuación, es evidente que áreas de actuación son diversas. ¿Cuál nos interesa a nosotros? Docencia y aprendizaje. Pero repito, investigación, innovación y transferencia del conocimiento es parte también de la del profesorado. Gestión y difusión del conocimiento, claro que sí, porque nosotros también lo hacemos. Automatización y optimización de procesos, claro que también, porque no solamente está aquí el personal de administración y servicios, es que yo también tengo posibilidad de automatizar mis propios correos electrónicos y ser clasificados, por ejemplo, para que entren en bandejas específicas. Gestión del dato y atención al usuario. El dato y el usuario para mí es el estudiante. Para el personal de administración y servicios también lo es, pero en otra faceta, que será la de matrícula, la de pagos, etcétera. Pero para mí es la de abandono, éxito escolar, etcétera. Inserción laboral y orientación profesional estudiantil es quizás una de las ramas que están muy vinculadas también a nuestro desarrollo de los planes docentes. Pensemos en la posibilidad, y es algo que también exploramos, de a través de diferentes APIs poder acceder a información de las competencias y habilidades que se demandan a futuro. Hablemos, por ejemplo, de las bases de datos de EBSCOs, que podemos entrar, por ejemplo, a través de una API y podemos ver con un match cuáles son las competencias que nuestros títulos carecen o nuestros títulos deben de incorporar para ajustarse a las demandas del mercado. Esto no solo a nivel de institución, sino también a nivel de actualización por parte del profesorado de sus propios contenidos. Bueno, les voy a mostrar, pero no voy a entrar, algunas de las acciones que han sido comentadas dentro de cada uno de estos ejes de actuación, como puede ser generación de contenido, tutorización, evaluación y retroalimentación, analítica de progreso o personalización del aprendizaje. Estas son algunas de las que nosotros hemos recogido, pero que no son las únicas. En investigación, innovación y transferencia, por ejemplo, de las que aquí se recogen, actualmente tenemos en desarrollo y ya casi en producción, a falta de unos ajustes, un chatbot para un recomendador de agrupaciones de investigadores en base a la concesión de proyectos por la Unión Europea. Gestión y difusión del conocimiento, lo he comentado, por ejemplo, con el tema de las newsletters. Automatización de procesos, pensamos no solo en la parte de administración, que aquí es lo que tenemos, sino también en las derivadas de coordinadores de grado, directores de departamento, etcétera. Gestión del dato y atención al usuario, y aquí creo que es muy importante el portfolio de aprendizaje a lo largo de la vida de un estudiante, tener esta información estructurada nos puede dar posteriormente un nexo muy bueno a la siguiente acción, que es la de inserción y orientación profesional estudiantil con las diferentes acciones que puedan ser desarrolladas dentro de este mismo área. Bueno, pues veamos algunos de los casos de uso que desde dentro de la propia universidad nosotros hemos implantado. Iniciativas con Copilot Studio, también tengo que decir que en el caso nuestro utilizamos tecnología de Microsoft fundamentalmente y por eso hablamos de Copilot Studio, pero podríamos hablar, estamos ahora mismo, ¿no?, con tecnología de Google y podríamos hablar pues de Gemini o de cualquiera de las soluciones que tenga para el desarrollo o bien de agentes o bien de chatbot. En nuestro caso, repito, como es Microsoft, por eso se indica iniciativas de Copilot Studio. Nosotros hemos incorporado en Moodle, nuestro también modelo del MS que tenemos para la docencia, un chatbot
para la asistencia a los docentes que he comentado antes dentro del curso de bienvenida. Fundamental, por tanto, la estructuración del contenido para poder tener calidad de respuesta. Por otro lado, he comentado también el CELES, que es nuestro chatbot de asistencia a los investigadores, y hemos incorporado 2 pilotos de desarrollo propio con Copilot Studio como tutores 24/7. Nuestra experiencia, por ejemplo, nos dice que salvo una información muy concreta, muy detallada, muy estructurada y muy bien desarrollada, donde se ponga de manifiesto una no penalización, que el estudiante piensa que se le va a penalizar por el uso de la IA en el seno de las asignaturas, los chatbots introducidos dentro de la propia asignatura no nos han dado la respuesta que nosotros esperábamos. Esperábamos que un tutor 24/7 inyectado solamente con nuestra información, limitando la salida a la IA generativa para que cuanto menos alucinara lo menos posible, etcétera, iba a ser muy utilizado por los estudiantes, y nuestra primera sorpresa fue que no fue así en la primera de las asignaturas, y en la segunda de las asignaturas, con una pedagogía muy clara y muy establecida de no penalización, tuvo uso masivo fundamentalmente en el periodo cercano a la evaluación de la asignatura, y se utilizó fundamentalmente para simular el estilo de examen que el profesor podía plantear. Por otro lado, está un copiloto para asistencia al usuario y, como decía, también, y que luego ahora lanzaré, una serie de agentes que han sido desarrollados para facilitar a los profesores no tener que estar al día de todas las actualizaciones constantes que existen. A partir de aquí se desarrolló con Copilot dentro de 365. La automatización para la docencia también la hemos desarrollado. Procesos mediante IA y automatización de certificados, de newsletter, y este fue un proyecto muy bonito en el que, utilizando la inteligencia artificial y la automatización, combinando ambas, Power Automate y Copilot, hemos desarrollado unas newsletters que reciben los estudiantes a través de a través del correo electrónico, en las cuales se le da el contenido más actualizado que ha sido publicado de unas fuentes seleccionadas, periódicos, informes, etcétera, seleccionados por los docentes. Lo que hemos hecho es vincular la automatización a las RSS que publican periódicos, revistas, etcétera, bien sean en español o en inglés. Cuando son en inglés las traduce la IA y nos genera con un formato específico una newsletter de los contenidos de la asignatura que cada 15 días el estudiante pues los tiene muy actualizados, pues en base a lo que va ocurriendo. Por otro lado, se han utilizado migraciones de proyectos a Power Automate y sistemas de recordatorio de entregas de tareas a través de procesos automatizados dentro del propio Teams. Bien, ¿y qué hacemos, ¿no?, con el profesorado? ¿Qué hemos hecho con el profesorado fundamentalmente? Pues hemos empoderado o estamos empoderando al profesorado. Está abierta y voy a compartiros, como estáis viendo mi pantalla, en la web del plan, que es PowerU, está abierta la primera de las acciones que nosotros desarrollamos para empoderar al profesorado. En estas acciones nosotros tenemos dentro de formación lo que aquí pone webinar, que fueron los webinars que se desarrollaron en el mes de la IA. Antes de comenzar la implantación del propio plan en la universidad, lo que hicimos es que todo el profesorado y que todos los colectivos supieran en el ecosistema en el que se iban a mover. A partir de aquí hemos desarrollado
planes de formación, como decía, para cada uno de los colectivos. En el caso de los docentes, podemos ver aquí, aunque están cerrados y no son de acceso público, podemos ver los cursos que hasta ahora están abiertos. Podemos descargar, porque esto sí que está abierto, el itinerario formativo para docentes, para cualquiera de los colectivos. Podemos ver que en el caso de los docentes y en el caso de cualquier colectivo, van a empezar con 2 cursos que hemos considerado fundamentales. El principio es la introducción a la inteligencia artificial, a la automatización, y los aspectos legales, porque esto tiene consecuencias. Yo no puedo subir un Excel a un chat conversacional y no haber anonimizado los datos de mis estudiantes. Nosotros lo que hacemos es proporcionar un agente anonimizador de datos en el cual a partir de ahí se pueden utilizar, pero en nuestro sistema, en Copilot, que tenemos protección de datos. Si no es así, imagínense que ustedes no tienen ese paraguas. La opción es anonimizar para luego pasar. Esto es fundamental abordarse dentro de los aspectos legales y éticos. A partir de aquí hay una ruta de aprendizaje que a medida los que están verdes ya están abiertos, ahora mismo se van a abrir estos 2 y luego posteriormente lo que tenemos son los talleres prácticos que nos dan paso a el desarrollo de capacidades aumentadas del personal con la aplicación práctica de estos cursos. ¿Qué hemos hecho a partir de aquí? Pues a partir de aquí, si tomamos el de amplificador de capacidades docentes, tanto de IA generativa de texto como de IA generativa de imágenes y de vídeo, voy a lanzar únicamente el de IA generativa de texto. Hemos elaborado un curso, bueno, voy a lanzarles por aquí primero esto. Hemos lanzado un curso para docentes, una formación específica que tiene varios bloques, que comienza con esta alfabetización en IA y con los contenidos que debe tener claro en la elaboración de prompts para pasar a generación de contenido, para pasar a saber utilizarlo para la evaluación, a generar chatbot y agentes y, por último, a aplicarlo con inteligencia artificial aplicada al uso de las metodologías docentes. A partir de aquí, cada uno de estos bloques tiene unos desarrollos específicos. Si yo vuelvo al curso, este curso es el que digo que se va a abrir ahora, que todavía, bueno, pues lo están viendo por primera vez, no está abierto. Nosotros intentamos amplificar las capacidades docentes. Me interesa simplemente comentar en esta parte de generación de contenido, ¿no? Y en esta parte de generación de contenido lo que hacemos es utilizar una de esas categorías que hemos visto, que era la de chat conversacionales, para ver qué posibilidades le da al docente. Si bien es cierto que nosotros nos movemos en el entorno de Microsoft, si se pueden ver aquí que no solamente hablamos del entorno de Microsoft. Tenemos todas, porque tenemos que abrir el paraguas de los chats conversacionales, en concreto un agente que es Notebook y Napkin, que es la que utilizamos para las ilustraciones. A partir de aquí trabajamos con Claude y trabajamos con Claude porque Claude nos permite generar artefactos para poder, vamos a ver si puedo lanzar uno, para poder mostrar a los docentes cómo se pueden generar actividades interactivas para los estudiantes. Y esto es muy importante, sin saber código. Y cuando digo sin saber código es que simplemente con un prompt de genérame un artefacto React interactivo o un código HTML, me da exactamente igual, para que los estudiantes puedan ver cuál es el impacto del desarrollo de las habilidades digitales, pues el estudiante puede cambiar parámetros, puede ver, tiene una explicación por aquí abajo del modelo, etcétera. Esto que nosotros hemos hecho con Claude, nosotros posteriormente lo que hemos hecho es elaborar un agente de inteligencia artificial de tal manera que el docente no tiene que conocer el prompt y puede directamente con el agente hacer lo mismo, porque ya está entrenado el agente para
desarrollar artefactos React que se convierten en HTML, que a través de unos códigos específicos son inyectables en Moodle y son visibles por el código que tienen en torno a JavaScript y CSS, porque en ocasiones no se visualiza. Fíjense que tenemos muchas posibilidades, tantas posibilidades que nos perdemos. En evaluación en IA, exactamente igual. ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es establecer una categoría de sistemas de evaluación, una clasificación de los sistemas de evaluación. Como pueden ver aquí, vamos a ampliar esta parte de aquí y a partir de aquí ver cómo puedo aplicar la IA cuando, según el momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, quiero aplicar la IA. ¿Cómo puedo hacer con la aplicación en IA cuando utilizo evaluación diagnóstica, evaluación formativa, etcétera? Hemos, por tanto, aplicado las tipologías a los tipos de evaluación. Es muy importante también comentar que se ha por detrás desarrollado también matrices de relación entre los modelos de IA y los tipos de evaluación. Hemos puesto, ¿no?, los tipos de evaluación que se pueden desarrollar y que me puede permitir o cómo valoramos la utilización de ChatGPT o Copilot para evaluaciones formativas, Claude, Gemini, Llama, etcétera. Tenemos todas ellas. Bien, lo que hemos hecho es facilitar esta labor al profesorado, porque el profesorado no se va a poner a desarrollar todas estas cuestiones. Repito que voy a cerrar ya con esto, porque si no se me va a ir el tiempo de las preguntas. Con Copilot 365, dado que nuestro sistema es el de Microsoft, hemos intentado ver qué funcionalidades puede tener el uso de Copilot, por ejemplo, en la generación de contenido. Y le damos al docente un prompt sugerido y una sugerencia para que aborde la generación de contenido dentro de Word con Copilot. En el caso de los agentes, les he comentado que hemos desarrollado diferentes agentes. Si nosotros nos fuéramos a Copilot y si yo lanzara dentro del chat una llamada a un agente, podemos ver los agentes que tenemos desarrollados y que podemos poner a disposición de nuestro profesorado. Hemos desarrollado un maestro de casos prácticos de acuerdo al modelo de Harvard, un coach tipo test que elabora preguntas tipo test, el formador AI, es decir, me genera contenido, aquel que está aplicado a Flip Classroom, aquel que está aplicado a aprendizaje bajo problemas, etcétera. Fíjense que las posibilidades que tenemos pues son tremendas y si lo que le damos es todo este trabajo hecho a un docente, el docente a medida que usa aprenderá y bueno, pues será más proactivo para la utilización de estas herramientas. Y cierro con la parte investigadora. Ya en el año 2003 impartí un seminario dentro de una de las categorías que tenemos nosotros sobre investigación, en el que hacía una clasificación de las herramientas de inteligencia artificial, que tampoco han cambiado mucho, hay muchas más, pero siguen siendo igual de válidas y mejoradas para investigación. La investigación no puede basarse en inteligencia artificial, yo esto es algo que lo tengo clarísimo, lo puedo utilizar para algunas cuestiones, pero no puedo utilizarlo para investigación académica. Pero sí que es cierto que me puede ayudar, por ejemplo, Richard Rabbit es una de las herramientas que a mí me gusta muchísimo para analizar conexiones entre paper y hacer bibliometría. Para hacer revisiones tenemos pues estas herramientas que aquí nos aparece, para escritura cualquiera que pueda venir de un chat, para conversación, es claro, incluso para lectura. Habría una categoría más que sería la de datos, pero que no se muestra aquí porque está en otra tabla de elementos de herramienta de inteligencia artificial. Bueno, si yo terminara, ¿no? He ido aquí un poco rápido, pues terminaría diciendo
que las posibilidades, a ver, esperar que se me ha ido, al final aquí, y compartimos. Las posibilidades que tenemos abarcan y abrazan todos los ámbitos del desarrollo de un docente y que sí, solo sí, nos montamos, ¿no?, en este carro, seremos capaces de al menos cumplir algunas de las expectativas que nuestros estudiantes tienen de la formación actual. Así que gracias y bueno, pues estoy abierta a aquellas sugerencias y preguntas que tengáis. Dejo de compartir pantalla. Ahí está. Pues muchísimas gracias, Luisa. Gracias de verdad. Pues es que ha sido una excelente conferencia, como ya esperábamos. Nos ha podido abrir pues grandes perspectivas, ¿no? Porque hay muchísimos docentes que todavía no han empezado a trabajar con estos temas y, como has dicho, la transformación pues, va a ser ineludible, ¿no? Y además obligada, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Desde luego hay que, en primer lugar, felicitar el trabajo que se ha desarrollado, que has mostrado, que se ha desarrollado en tu universidad y del plan que estáis implementando. Me ha parecido espectacular, lo tenéis perfectamente orientado y desde luego hay que daros la enhorabuena y bueno, para eso están los buenos, ¿no? Para que luego nos fijemos y también, pues tengamos referentes, vamos a decir así, ¿no? Me ha parecido... Pues hay muchas cosas que me han parecido muy interesantes. Yo te voy a comentar alguna cosa hasta que, bueno, pues creo que José Luis está recogiendo las preguntas por el chat para poderte también trasladar lo que los participantes quieren comentar. Por mi parte, me ha parecido muy interesante el enfoque que has dado de la IA como facilitador de la personalización, ¿no?, del aprendizaje. Es algo que siempre nos ha preocupado. A mí personalmente ha sido un área que me ha ocupado mucho también, ¿no? Y has distinguido, me ha parecido muy buena la distinción esta que has hecho entre IA predictiva, prescriptiva, creo que has dicho, generativa y conversacional, ¿no? Desde luego esto va mucho más allá de la personalización del aprendizaje sobre itinerarios clásicos, por ejemplo, como has dicho, ¿no? Son formas mucho más ricas ahora de personalización del aprendizaje. Pero ¿crees que esto se puede integrar pronto en entornos reales, ¿no?, más allá de experiencias que no sé si pueden considerar piloto? Has mostrado pues, experiencias fantásticas, ¿no? Por ejemplo, pues, lo que has comentado de los chatbots, los asistentes conversacionales, etcétera. Pero realmente esto puede aparecer de rutina, que es lo que a mí me gusta decir. O sea, ¿cuánto vamos a tener que correr las universidades para no perder este tren y que, bueno, desde luego es arrollador, ¿no?, y que podamos tener esto en nuestro día a día implementado? Bueno, yo creo que lo que es necesario es trabajar de la mano negocio, como yo digo siempre, ¿no?, y TI. Entonces, nosotros conocemos perfectamente la docencia y lo que requerimos cuando hablamos de personalización del aprendizaje. Y por otro lado, tenemos que ir de la mano de TI, porque no somos capaces nosotros de poder hacer esos desarrollos. En cuanto a personalización, ahí compartimos una parte. Mi grupo de innovación educativa es precisamente agilidad de aprendizaje y personalización, los entornos personales de aprendizaje. Creo que es estratégico desde primero cuando se incorpora un estudiante. Esa primera intervención de recogida de datos de cómo aprende, esa necesidad de ver cómo va a medida que va pasando por los diferentes cursos, esa necesidad de saber cuáles son sus tendencias de comportamiento. Usemos el test que usemos el de Kolb, usemos el de BIS, me da exactamente igual. Y esas posibilidades que nosotros tenemos de match entre esos estilos de aprendizaje, con esas metodologías, en ese sentido es en lo que estamos nosotros trabajando, con ese tipo de actividades de evaluación continua, porque todo esto se relaciona, un tipo de estudiante con un tipo de metodología, una metodología con un tipo de actividades de evaluación que se puedan utilizar o de aprendizaje más allá de la sola evaluación. Todo eso enlazado es no solo un chatbot, no solamente un desarrollo tecnológico, es un proyecto que tiene que estar implantado en una universidad desde el principio hasta el final.
Entonces, creo que sí, pero sí, solo si caminamos de esa manera, seremos capaces de hacer algo potente, ¿no? Y que no sea simplemente hazme un cuestionario y entonces te hago unas rutas de la pregunta A o la pregunta B o la pregunta C que viene después, de lo que es un forms estructurado, ¿no? Y que vaya por diferentes ramas. Bueno, la verdad es que es un camino apasionante, yo creo, ¿no? Para recorrer, porque yo, según lo estás pensando, es lo que estábamos haciendo, pues yo creo que ya en 2008 estábamos ya con esos itinerarios, ¿no? Y decías, bueno, si contestas aquí, vamos por aquí, si no, por aquí, pero no salíamos de ahí, ¿no? Entonces, las posibilidades que se abren ahora realmente son, bueno, pues fantásticas. Por otro lado, habéis dicho que, bueno, has hablado mucho del plan que has presentado, que me ha parecido fenomenal, desde la gobernanza, ¿no? En donde muchas veces, pues en gobernanza tenemos esos objetivos claros, ¿no? Y la hoja de ruta, la universidad, pues quien está un poco como, bueno, con la responsabilidad de llevar esto a cabo, pues lo tiene muy claro. Y el objetivo es conseguir, que yo siempre digo, los proyectos de innovación docente lo que tienen que conseguir es pasar de la innovación a la rutina, ¿no? O sea, dejar de ser innovación para ser algo cotidiano, ¿no? Un poco el objetivo, lo que tenemos que conseguir, que a veces es complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguís la implicación de todo el personal, ¿no? Para poder, bueno, pues que este plan que has presentado de transformación sea realmente efectivo, porque sí que has planteado que hacéis formación, que tenéis comunidad, que tenéis proyectos de mentoring, de prospectiva, ¿no? Que tenéis incluso personas dedicadas a esto, pero realmente ahí tenéis una medida de los resultados que estáis obteniendo, cómo los podéis medir y qué recursos necesitáis para hacer todo este despliegue que me parece que es súper ambicioso y súper necesario, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta implementar un plan de este alcance, ¿no? Si tenéis una previsión de presupuesto que es necesario para esto. Bueno, sin duda recursos que no tenemos. Sin duda. Ese es un gran problema, ¿no? Esta carta a los Reyes Magos, que como plan a 4 años, es un plan a 4 años. Entonces, este despliegue realmente tiene por detrás una hoja de ruta en base a priorizaciones hechas de proyectos y casos de uso de mayor impacto. Primero, usamos varias variables y entre las variables que utilizamos fue sin duda el impacto, ¿vale? Pero también la complejidad técnica. Y a medida que hemos caminado, también hemos sido muy conscientes de que en la tecnología todavía hay mucho humo, ¿eh? Entonces, nos hemos dado cuenta que es necesario pensar en grande y actuar en pequeño. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar en orquestadores magníficos, que los hay, que están funcionando porque hay quien los tiene ya, de agentes, pero nosotros no tenemos la madurez todavía para que esos orquestadores de diferentes agentes nos funcionen. Entonces, hemos preferido nosotros orquestar, como habéis visto, llamando a un arroba, ¿no? Y voy enlazando a los agentes, de tal manera que la construcción de soluciones posteriormente sea mucho más fácil, porque es quitar una pieza del puzzle y entrar. Porque cada proyecto que tú quieres acometer, si no tienes un equipo ingenieril detrás que te pueda hacer el desarrollo, pues es inasumible para un proyecto de esta envergadura. Es cierto que a medida que el tiempo vaya pasando, y lo hemos visto con DeepSeek, etcétera, a través de su nacimiento, ¿no? Han empezado a bajar o tienen que empezar a bajar estos precios de licenciamientos, etcétera, porque detrás tenemos un coste tremendo de licencias. Entonces, también tenemos que saber gestionar esto. Aquí hay un problema de recursos muy importante. Y aquí lanzo, por si hay algún hiperescalar, que educación no somos la empresa privada, ¿no? Entonces, en educación jugamos en otro terreno y la necesidad de unos precios muy equilibrados para el volumen de estudiantes, ¿no? que tenemos y para los futuros que irán a las empresas a aplicar todo esto es que es fundamental, porque si no al final van a ser los más perjudicados, no vamos a poder enseñar.
queda grabado, ¿eh? Queda grabado. Yo creo que algún mensaje podrá llegar en algún momento. Yo creo que lo escuchan. En todas las universidades. Lo escuchan continuamente, ¿eh? Lo escuchan. Sí, desde luego es que es impresionante, ¿no? Los desarrollos que habéis hecho, sobre todo para el apoyo docente. Una cosa que esto también en ocasiones se nos ha planteado aquí en nuestra universidad, y yo creo que otros compañeros también lo comentan, ¿no tenéis por parte de los docentes una respuesta diciendo que en algún momento están saturados de herramientas, que prefieren tener menos herramientas, que controlen y que conozcan muy bien, que les sirvan a sus necesidades, pero que una sobreexposición a herramientas muy nuevas y que son ahora muy cambiantes, porque claro, el problema que tenemos con las inteligencias artificiales, que además pues, evolucionan tan rápido que casi no nos da tiempo, ¿no? Aprendes una y ya casi hay que aprender otra. ¿Esa queja no la habéis tenido en los docentes? Como tal no, pero por una simple razón, porque si bien es cierto que, por ejemplo, cuando yo he sacado el despliegue de herramientas de IA generativa, es lo que nosotros hemos seleccionado como las que más normalmente están utilizando, no quiere decir que sean las que ponemos a disposición. Es más, nuestro ecosistema es el de Microsoft, como he dicho, y aún así nosotros tenemos desarrollado por detrás un nivel de habilidades que le da paso a un nivel, a distintas herramientas dentro del propio ecosistema. Por ejemplo, los profesores en general ahora mismo no pueden crear agentes. Los agentes los creamos nosotros, disciplinamos para que vean cómo funcionan y luego, a medida que tú me demuestres a mí habilidades digitales, entonces te voy abriendo herramientas a disposición. Esto también nos permite que el modelo sea sostenible, porque no necesitamos comprar licencias para todo el mundo en ese sentido, sino un poco a demanda y a desarrollo. Y esto también es un efecto amplificador para los docentes, porque anda, mira, mi compañero el de despacho de al lado, mira lo que hace, fíjate lo que es capaz, y yo que no me hice los cursos, y yo que no he hecho, y entonces empiezan a entrar en esa dinámica. Esto sí lo hemos visto y es el efecto al revés. Y aunque tenemos gente emocionada, no todo el mundo está emocionado. No es un 100%. Los frikis de siempre, ¿no? Hay mucho friki, pero bueno. No, pero ahora ya esto no es ser friki, esto ya es una necesidad, como decías al principio, realmente. Bueno, ya para acabar, porque creo que ya hay bastantes preguntas en el chat, por cerrar un poco con lo que has hecho en tu exposición, con la parte de investigación, ¿dónde crees tú que la inteligencia artificial va a tener más impacto? ¿En la docencia o en la investigación? ¿O ni papá ni mamá? Pues fíjate, claro, a mí y me encanta, ¿no? Lo de los deep research, que todo el mundo dice, para investigación. No, mire, esto es para investigación de una empresa, de cuál es el mercado objetivo al que puede salir, que también es mucha parte de nuestra investigación para otras cosas, ¿vale? Pero no para escribir el paper, eso para empezar, porque además nos lo prohíben las revistas. Entonces, para investigación, para apertura de posibilidades, tanto en investigación como en docencia, por supuesto que tienen su aplicativo. ¿Dónde más? Si en una o en otra, pues yo creo que para nosotros va a ser en mayor medida en la docencia, porque en investigación hoy vayas a publicar donde vayas, tienes que ser honesto y tienes que decir cómo, cuándo y dónde has utilizado la herramienta de inteligencia artificial en la generación de un paper. Y entonces las consecuencias las veremos dentro de unos años en bases de datos que ya se sabe que existen de retirada de papers. Entonces, creo que aquí la honestidad, ¿no? es importante y además, bueno, ya hay guías en las que se solicita a los investigadores. Entonces, creo que es más fácil que caminemos en seguro en contenido y siempre tiene que llevar un pie de página, ¿no? Este contenido ha sido generado por IA, que también tenemos que ser conscientes de que esto lo tenemos que hacer. Muy bien. Bueno, muy fenomenal. No sé, yo creo, José Luis, que hay alguna pregunta ya en el chat. ¿Has ido recogiendo para trasladarla a Luisa? Sí. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Luisa, esta charla. Yo me he apuntado a un montón de cosas. No tenemos tiempo para todo. Sí que me gustaría, haber dicho muchas cosas muy, muy interesantes. A mí me gustaría hacer hincapié en 2 o 3 de ellas
La primera, nada más empezar, además que es algo que yo también siempre le digo cada vez que puedo, porque claro, aquí hablamos de docencia y en la docencia ponemos mucho el foco en los docentes, obviamente, que son los agentes, no sé si principales, ¿no? Pero bueno, son los que los principales son los estudiantes. Si no hubiera estudiantes no habría docencia, eso está claro, pero sí que el docente, digamos, que es la piedra angular para transmitir o permitir que los estudiantes aprendan, ¿no? Y ponemos mucha hincapié en los estudiantes y poco, o sea, en los docentes y poco en los estudiantes. Entonces he empezado diciendo una cosa que a mí, ya digo, que me hace mucha gracia, porque también lo digo mucho, que es el tema de los nativos digitales. Que siempre estamos que nuestros estudiantes son nativos digitales. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no. O sea, absolutamente no. Pero, a ver, no son ni mejor ni peores que otras generaciones. Son una generación que está muy acostumbrados a manejar con lo que han nacido y con lo que han crecido. Entonces, darles un móvil, darles una tablet, darles un dispositivo. Y no tienen absolutamente ningún problema en moverse por ahí, porque lo han mamado desde pequeños, darles una máquina de videojuegos. Esto es lo que han mamado desde pequeños. A ver, todos tenemos experiencias de este tipo. Siempre cuento lo mismo. Yo, con mis estudiantes en una aula de informática con un ordenador de sobremesa, más de una y de dos y de 10 veces me ha pasado que cuando os digo, venga, ahora vamos a cortar y copiar esto. Dale, control C, control V. ¿Y esto qué es? O sea, yo lo he llegado a describir como, comillas, el ordenador, el teclado, perdón, ese gran desconocido. Cierro comillas. Porque todo el tema, por ejemplo, atajos de teclado que nosotros nos hemos tenido que aprender para facilitar nuestro trabajo, no tienen ni idea. ¿Por qué? Porque su modo operando es otro. Es en una pantalla táctil. Entonces, el teclado para ellos es desconocido. Entonces, tenemos que imbricar esta noción. Me ha parecido muy importante que hicierais formación no solo para docentes y PTGAs, sino también para estudiantes. Porque hay que formar a todas las patas de este banco. Aquí el gran miedo que se ha tenido cuando he empezado la IA generativa, sobre todo, por el profesorado, es que ahora mis estudiantes me van a plagiar todos los trabajos. Entonces, bueno, enseñemos al docente a usar bien las herramientas para su docencia, para su evaluación. Igual tenemos que... Hay una pregunta en ese sentido que ahora te traspasaré. Igual tenemos que repensar las metodologías de evaluación. Y no intentar seguir con mi metodología de evaluación cortando los avances que hay. Igual tenemos que repensar esto, ¿no? Pero claro, también hay que formar al estudiante para concienciarle de que use bien las herramientas para su aprendizaje, ¿no? Entonces, eso me ha parecido muy bien. En este sentido, ¿cómo organizáis la formación? O sea, ¿cómo la abrís a todo el mundo? ¿Cómo se inscriben? ¿Cuánta gente habéis formado? ¿Docentes? ¿Estudiantes? Sí, la formación está abierta a todos los colectivos de la universidad. Docentes, personal de investigadores, personal de administración y servicio y estudiantes. En estudiantes, concretamente, que es por donde me comentabas, lo que hemos hecho es un reconocimiento académico de créditos. Es un RAC. Es decir, el itinerario es... También tengo que hacer un matiz. Nosotros comenzamos la formación a la apertura de los cursos donde los pueden cursar, que son autoformativos, es decir, ellos se lo pueden hacer a su ritmo, como quieran, porque si no esto es imposible, están en una plataforma en abierto y lo hacen. Empezamos la formación, como decía, en finales de febrero. Habíamos empezado el curso académico y, por tanto, sabíamos que no íbamos a llegar a tener desplegado todo el itinerario formativo, con talleres, etc. Entonces, nosotros todo el itinerario, a partir de este año que empieza ahora, ¿no? 2025-26, es un RAC completo, es un pack completo de reconocimiento académico de créditos, porque sabemos que vamos a tener toda la formación ya en abierto. Este curso académico, ¿no?, que hemos tenido, que es más bien el segundo semestre, lo que ha sido es un RAC por cada uno de los cursos. Lo que se ha hecho es contabilizar el número de horas de ese curso y se ha hecho la transcripción a créditos RAC. En el caso del profesorado, está avalado por ser un
curso, un plan, y cada uno de los cursos dentro del plan de formación del profesorado, con lo cual ampara docencia, que esto es muy importante. Y en el caso del personal de administración y servicios, se ha metido dentro del plan de formación para la carrera horizontal del el personal de administración y servicios. Pero, sin embargo, en el personal de administración y servicios se ha hecho una evaluación previa de habilidades digitales y se les ha puesto un programa de mentoring anteriormente específicamente, porque en personal de administración y servicios sí es muy necesario el manejo del Office 365 antes de un Power BI. Es decir, yo no puedo hacer un BI si no manejo bien un Excel. Entonces, eso lo hemos vinculado para que todo el mundo va a tener acceso, no tiene que tener miedo porque esto está abierto, pero tu camino va un poquito después o va al mismo tiempo si te haces 14 horas diarias. Ahí es lo que tú vas a querer, lo que tú quieras. ¿Me explico? Sí, sí, sí. No, lo de la zanahoria del burro que siempre funciona. A ver, me imaginaba que era por ahí porque formar a tantos docentes o es algo que es autocontenido en la formación, autoevaluado, o si no, el gasto que tienes en personal para evaluar todo eso y certificar es Salvo tremendo. los talleres. Los talleres sí son presenciales, pero para ir al taller del curso A7 tienes que haber hecho el curso A5, con lo cual ya tienes ese embudo hecho. Entiendo algunas pruebas que tendrás que superar en los cursos, tipo cuestionario y demás. Claro, sí. Todos los cursos, al estar en planes de formación reconocidos, tienen prueba de evaluación. Sobre todo por el docente, claro. Sí, con evidencia, efectivamente. Claro, sí. Muy bien. De hecho, en este sentido, bueno, aunque sería, imagino que la evaluación al estudiantado, María José Sánchez te pregunta si podrías explicar un poquito más el tema de la evaluación con IA. Entiendo que sea evaluación al estudiante, ¿no? Claro, bueno, nosotros no tenemos implantado ningún sistema específico de evaluación con IA. Primero porque no se puede hacer solo con IA, empezando por ahí, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es explicarle al profesorado que dentro de todos los sistemas de evaluación posibles existen modelos que están más apropiados para unas cosas que para otras. Por ejemplo, Claude, ahora Gemini realmente es bueno en la generación de código, Claude es muy bueno en código, entonces lo lógico es para pruebas de código generarlas con Claude, por supuesto el profesor las valida, ¿vale? Pero es un modelo óptimo para ese tipo de prueba, para ese tipo de área de conocimiento. Lo único que nosotros en evaluación como PowerU hemos hecho es un generador de rúbricas de evaluación, que es diferente. Entonces, inyectado el documento de la actividad que queremos evaluar, ese agente que nosotros hemos desarrollado de rúbricas de evaluación con unos ítems establecidos para todo tipo de actividades, originalidad, rigor académico, etcétera, que siempre va a tener, es capaz de extraer los puntos clave que deben de ser evaluados en el enunciado que nosotros le pasamos y generarnos la rúbrica con los mismos ítems, etcétera. Pero nosotros realmente no prescribimos ningún modelo para ningún tipo de evaluación, porque dependen y también del área de conocimiento. Eso no hay, para bien o para mal, no hay una fórmula única para todo, que es lo que quiere la mayoría del profesorado. Es decir, dame algo para esto. ¿Y cuál es tu caso? Porque cada caso es incluso dentro del mismo área. Claro. La manera de evaluar o los propios contenidos no se pueden evaluar de la misma forma, ¿no? Por eso es muy importante esa matriz, ¿no? Tenemos varias hechas dentro del curso en función de diferentes criterios que la tengan, ¿no? Y entonces luego simplemente es probar. Bueno, tú me dices que el mejor es Claude para código, voy a probarlo. Pues mira, pues no, pues de los que tienen capacidad alta, pues a lo mejor Gemini me funciona mejor, pues por lo que sea, por mi tipo de enunciado.
pero sí, bueno, intentamos ahí facilitarles ese camino. Bien, un par de preguntas para terminar, que ya, como se pasa el tiempo. Miguel Ángel Garrido, que te hace un par de preguntas. La primera de ellas habla de que tiene la sensación de que, claro, con tantas herramientas, claro, que es lo que tú estás ahora comentando un poquito y que has dicho en la charla, que lleva a que los profesores caigan en la tentación de usar todas, ¿no? Multiplicando las tareas para los estudiantes, mandándoles más trabajos, que tengan que invertir más horas los estudiantes, en vez de quitándoles de esa otra parte que es, bueno, al final también es estudiar, ¿no? Pero él habla de dejarles menos tiempo para estudiar, ¿no? Entonces, la pregunta es si puede existir el riesgo de que con tantas herramientas los estudiantes pierdan la percepción de qué es lo importante. Bueno, yo creo que el número de herramientas no es que le haga perder, que es lo importante, es el tipo de actividad que nosotros le ponemos. Si nosotros somos capaces de generar actividades donde da igual la herramienta que utilicen, si es ChatGPT, si es Copilot o si es Gemini, me da exactamente igual y saben muy bien para qué vale y qué les está dando, puedes utilizar la que quieras, ¿no? Si es un conversacional, si es uno para generación de ilustraciones, pues habrá también un montón de ellas. Porque lo importante no es la ilustración, lo importante ni lo que me ha dado el chat, es el pensamiento crítico que tú has desarrollado y lo que tú has sido capaz de ponerme. Nosotros, en algunas pruebas de algunas evaluaciones, de algunas actividades que hemos puesto en práctica, hemos pedido el prompt, hemos dicho que lo utilicen, utilice usted la IA, ¿vale? Y deme el prompt y la salida, y luego deme su respuesta. Claro, entonces ahora alguien me preguntará, es que entonces se amplifica tu trabajo. Sí y no, porque yo puedo ser capaz también de saber utilizar muy bien la IA y decirle, vale, estos son los prompts, estas son las salidas, esto es lo que me ha dado el estudiante, dónde está, las diferencias, qué aporta él, etcétera. Creo que es que la base de todo es que nosotros tenemos que cambiar. Yo creo que antes alguien puso por ahí, me da miedo el profesor que se quede en lo tradicional, pues efectivamente, el que se quede en lo tradicional pues tendrá, digámoslo, un coladero, ¿vale?, de personas no formadas, bueno, pues que van a solucionar todo tipo de tareas, porque cada vez más son capaces de solucionar problemas matemáticos más complejos, problemas de programación. Entonces, creo que no hay posibilidad a no cambiar y a no cambiar nuestra forma de dar la clase y nuestra forma de evaluar y de pensar en la docencia, ¿eh? Al final, a nosotros nos gusta decir mucho también esta frase, ¿no? Que la tecnología al final no es el fin, no, es el medio, ¿no? Entonces, el utilizar muchas herramientas, no te tienes que centrar en la tecnología, te tienes que centrar en qué quiero conseguir y a partir de ahí seleccionar la tecnología que mejor, como tú decías antes, no es lo mismo evaluar un código que evaluar otra cosa, pues entonces elijo una tecnología u otra. Pero como hemos hecho hasta ahora, con otro tipo de tecnologías menos avanzadas, ¿no? Entonces, claro, tener la tecnología como medio, pero nunca como fin. No se trata de ser los profesores más guays porque utilizamos la última... ¿Para qué? Si puedes hacer lo mismo sin esa tecnología, entonces la estás sobredimensionando, ¿no? Sobrevalorando la tecnología, ¿no? Al final es que te haga la vida más fácil a ti, al estudiante, que aprenda más y mejor, creo yo. Bueno, pues ya está, porque la última pregunta que había ya la has contestado, que es la del profesor que se queda un poquito atrás. Bueno, pues muchas gracias otra vez, Luisa, muy, muy interesante. Ya vamos con el tiempo como siempre justo. Solo me queda agradecerte a ti la charla, agradecer a los asistentes y emplazarlos ahora a las 5:30 que comenzamos la sesión, la segunda parte de la sesión de manera ya asíncrona, donde tenemos ese intercambio de opiniones en los foros de los vídeos que acompañan a las comunicaciones y que, bueno, que un poco es el objetivo de este congreso, el crear ese foro, ¿no?, de intercambio de experiencias.
Así que, como es el último contacto que tenemos a través de manera síncrona a través de las redes, me quiero despedir ya de todos vosotros y vosotras y simplemente pues emplazaros ya para la próxima edición del año 2026. Y como digo, pues recordaros que continuamos ahora en esa otra fase. Gracias, Luisa, gracias, Ana, gracias a todos vosotros. Un abrazo virtual y nos vemos por las redes. Gracias. No. Ana, no se te oye. Sí. Ahora sí, bien, que para despedirnos, Luisa, pues de nuevo, y te diré que ha sido una conferencia excelente, realmente excelente y constructiva, que creo que ha suscitado muchísimas inquietudes y, como te he dicho antes, pues grandes perspectivas, ¿no? Para los docentes te lo agradecemos de verdad, que hayas compartido con nosotros este ratito, como decimos. Y bueno, pues para acabar, muchas gracias también a todas y todos los que nos habéis acompañado durante estos minutos y durante estos días. Esperamos que haya sido pues un encuentro productivo, lo que todavía nos queda un poquito, y que podamos vernos en el próximo Congreso Virtual USATIC, ahora ya en el año 2026, de forma directa. Me despido pues hasta el próximo año, así en directo, y os mando un fuerte abrazo virtual y hasta el próximo USATIC. Un beso a todos. Gracias. Gracias, Luisa. Gracias a todos y a todas.